Entonces, listo, esto se está grabando ahora sí, como un tiro. Y aquí arriba, ¿qué? ¿Esto no prendió? Sí prendió, sí se está viendo la pantalla, no. Ahí llegó Cristian David Cardona. Cristian David, bienvenido. Buenas tardes. ¿Eso qué pasó? ¿Fue que se apagó o qué? ¿O lo apagué por... Estaba prendido, ¿cierto? Ahora sí. Bueno, muchachos, en primer lugar, quiero darles las gracias. Les cuento que me siento muy feliz de ver esos trabajos que me hicieron en relación a quién soy yo. Yo sé que es difícil dar respuesta a esa pregunta, pero hay una cosa maravillosa. Me contaron anécdotas, así que recuerdo muchas cosas muy bonitas dentro de ese proceso. Hay dos empleados aquí de Inciso, ¿cierto? Los dos me redactaron que trabajaban con Inciso. Me hablaron de cosas muy particulares de no solamente de su vida, sino de lo que es la lucha de todos nosotros como seres humanos. Entonces no tengo sino palabras de agradecimiento porque abrir las puertas del corazón para que se enteren, uno se entere qué hay detrás de cada uno de ustedes es espectacular. Y espero que lo que vamos haciendo, a mí esos ensayos que ustedes hicieron de quién soy yo, me sirven para yo ir programando los temas que vamos a compartir, porque son temas que necesitamos de una u otra manera empezar a profundizar para que ustedes encuentren lo mejor de sí mismos. Y yo lo que quiero es que ustedes sean muchachos triunfadores, muchachos que a futuro yo diga, está cumplido el cometido y los muchachos sé que van por buen camino. Encontré de raro, a ver, ¿qué encontré yo de raro en ese trabajo? Que hay mucho dolor en algunos, hay de pronto sentimientos encontrados con los papás, con las mamás, hay unos sentimientos encontrados de pronto algunos con hermanos, pero yo les digo una cosa, la vida continúa, lo pasado, pasado, ya quedó, hay que tratar de ir, como dice, en ese proceso de crecimiento y de maduración, mejorando nuestra ética y nuestra relación con esas personas más cercanas. Entonces, ahora 8 días quedamos aquí. Entonces, hoy voy a continuar porque habíamos quedado donde estaba la definición etimológica de ética y se acuerdan de esta figura que fue la de las máscaras. Entonces, voy a empezar con lo que a ustedes acabaron de hacer, que es muy importante. Entonces, miren, ese quién soy yo. Una de las demandas más habituales por las que las personas llegan al encuentro de ética se relaciona con esa pregunta, ¿quién soy yo? Esa pregunta, miren, en seminarios, en talleres, en congresos la hemos hecho. Y, por ejemplo, yo vi que hay mucha facilidad de ustedes, la mayoría me hicieron las 5 hojas. Creo que uno o dos me hicieron 3 hojitas. Pero miren que a veces nos cuesta mucho trabajo redactar realmente quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, lo más importante es ir creciendo en ese autoconocimiento. Ahora vamos a hablar qué es el autoconocimiento. Y decirles que en la vida no vale la pena sufrir. El sufrimiento hace parte de un estado emocional y es transitorio, es temporal. ¿Por qué? Porque uno en la medida que va creciendo va encontrando la solución a todos los problemas y a todas las dificultades que se les presenten. Entonces, esta es una pregunta, una cuestión filosófica o existencial. Tiene que ver con nuestra existencia. Yo la trato desde el punto de vista psicológico. Es una cuestión en relación directa con el proceso de construcción
de nuestra propia identidad. ¿Quiénes somos? Es un proceso evolutivo, normal, por el que todas las personas pasamos. No crean que ninguno ha pasado por este proceso. Es más, cuando a veces me encuentro con personas de la tercera geriátrica que visitamos seminarios, a través de la fundación, está entrando, no lo oí. Ya le voy a dar entrada, vamos a ver aquí. Ah, ya lo vi. Levinson Patiño, bienvenido. Bueno, entonces continúo. Entonces en los hogares geriátricos también a veces uno le dice a personas ya muy avanzadas en edad, hábleme un poquito de usted. Y hay personas que rompen a llorar porque parten de una cantidad de experiencias que de pronto no fueron muy buenas y entonces sencillamente lo único que se atreven a decir es, mi vida ha sido un fiasco, mi vida ha sido toda una condena. Yo en mi vida estoy aquí por culpa mía, porque debería estar con mi familia. Porque lastimosamente hay unos cuadros que se van presentando en esos ancianatos donde muchas personas que están allí llegan, en primer lugar, bajo su propia voluntad y otras veces porque la familia entiende que por su forma de ser, por su carácter, por su temperamento, muchas veces no pueden convivir con la casa y entonces los aíslan. Eso a ellos, claro, les causa un problema traumático. ¿Por qué? Porque se sienten como si fueran rechazados por su propia familia. Pero también hay otros que entienden la situación, porque vuelvo y les digo, el tema de los temperamentos, el tema de esas cualidades que nosotros tenemos, o defectos si se puede llamar, porque hay personas que tienen mucho temperamento, pero tienen un equilibrio emocional, y ahora cuando veamos las dimensiones del ser humano, se van a dar cuenta de dónde está ese equilibrio emocional. Entonces, el proceso es un proceso evolutivo normal por el que todas las personas pasamos. Al ser una cuestión tan común, opino que será interés que nos adentremos hoy en ella. Vamos a hablar de ella. Observo que son muchas las personas que se cuestionan a sí mismos, ¿quién soy yo? Al hacerlo, muchas de ellas entran en confusión o surgen dudas o se baja la autoestima o entran en desespero. ¿Por qué? Porque no pueden o no saben resolver. Si a esto se añade una personalidad con base obsesiva, entonces nos encontramos ante un sufrimiento psicológico difícil de gestionar y que en ocasiones perdura en el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, desde la ética y los valores, asumir las cosas con mucha madurez, con mucha responsabilidad y continuar, seguir adelante. Porque vuelvo y les digo una cosa, muchachos, la vida a uno le permite ir solucionando todas esas dificultades que se presentan y lo que uno cree que no es bueno, lo debe dejar a un lado. Porque a veces, no solamente relaciones, sino también, no solamente relaciones amorosas, amistades, a veces el grupo familiar. Hay personas que son, perdónenme en la expresión, dañinas para la misma convivencia dentro de la familia. Esas son las que yo digo que son personas tóxicas. Personas que cuando abren la boca siempre lo cuestionan a uno y siempre lo hieren y siempre lo tienen a uno por bajeado. Entonces, lastimosamente, uno a veces tiene que tomar acciones donde pues no se haga daño a uno a sí mismo, pero sí le demuestre a la persona que está totalmente equivocada en relación a lo que piensa sobre mí. Todas las personas somos seres humanos únicos e irrepetibles. Metas en eso en su cabeza, únicos e irrepetibles. Esta es la premisa desde la que iniciamos el trabajo personal. Desde mi enfoque ético, humanístico, la universidad siempre trata que sea muy humanística la parte de ética. Es básico poner una mirada de respeto y no de juicio a la hora de enfrentarse a esta pregunta y buscar respuestas. ¿Quién soy yo?
¿Quién soy yo? Es la cuestión clave en la construcción de toda identidad psicológica, de lo que queremos que cada uno logre. Para llegar a la meta, para llegar a la cúspide, ahora vamos a ver la pirámide de Maslow, para llegar a la cúspide, donde está el éxito, donde está todo lo mejor del ser humano, es un proceso que tenemos que cumplir. Nos van a pasar muchas cosas, pero eso lo vamos a ir construyendo poco a poco. Entonces, ¿quién soy yo? Es la cuestión clave en la construcción de esa identidad psicológica. Lo normal es plantearse esta cuestión en determinados momentos de la vida. Para ello va a ser de mucha ayuda conocer en primer lugar cuáles son los componentes psicológicos que forman parte de la identidad. Entonces vamos a mirar esa parte de la identidad. Entonces aquí viene la primera, el primer componente, su autoestima. Tranquilos que esto está en la plataforma y ustedes lo pueden guardar y sacar resúmenes de ahí. La autoestima es cuánto me quiero a mí mismo. Ya les había mandado un videito donde un muñequito toca la pantalla y le dice que piense en 3 personas que usted ama. Y cuando termina, el muñequito le dice, ¿cierto que no te mencionaste? ¿Por qué? Porque nosotros, una de las leyes de la vida, aunque a veces suena como muy individualista, a veces hay personas que lo entienden, pero yo creo que en la vida tendría que ser primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Para qué? Para tratar de elevar esa autoestima. Esa autoestima es el valor que cada uno de nosotros nos atribuimos como personas propias. Tiene un componente fuertemente emocional. Como su propia palabra dice, implica la estima que tengo por mí mismo, el amor propio. Ahora cuando termine la clase les voy a mandar una lámina que me mandaron ayer, una figurita que me mandaron ayer un médico, donde él está tomando tinto y dice que qué hace todas las mañanas. Ahora se los mando. Es cortica. Una autoestima alta no tiene por qué ser positiva psicológicamente hablando. La autoestima sana implica aceptación de los propios defectos y de las propias virtudes. Por ejemplo, hay estudiantes que uno habla y dice, don Carlos, sí, yo le reconozco que me he equivocado, le reconozco que soy una persona de carácter fuerte, mal geniada, soy celoso, en determinado momento puedo ser desconfiado. Entonces esas son, mire que son, tiene una buena autoestima, pero él tiene una aceptación de sus propios defectos y virtudes. Y lo más importante es tratar de ir solucionando esos problemas cuando encontramos defectos en nuestra vida. Todos en algún momento de la vida, y no me cansaré de repetirle esto, hemos tenido situaciones donde las demás personas nos han dicho, hombre, es que, no sé, miren, ustedes mismos no son psicólogos, pero muchas veces en el ambiente laboral o en el ambiente familiar, ustedes dicen, hombre, a mí esa persona no me gusta, hay algo en él que no me cuadra, o hay algo en ella que no me cuadra, la forma de decir las cosas, la forma de mirar, la forma, se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esas mismas acciones, puede que la otra persona lo tenga como una virtud, pero para nosotros puede ser un defecto. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo a mí no se me arruga para nada, yo al que le tengo que decir la verdad se lo digo del frente. Pero recuerden una cosa, es muy importante ser prudentes. ¿Por qué? Porque a veces podemos herir a una persona con las palabras. El hombre muchas veces cuando abre la boca puede herir susceptibilidades y herir a otra persona. Esta es una parte entonces clave del trabajo de construcción de la identidad, o sea, la aceptación de sí mismo. Miren, esa niña ahí está, abrazándose a sí misma. Yo, por ejemplo, conozco personas que, les voy a contar, la terapia, por ejemplo, de las mujeres que han sido violadas, casi siempre tenemos que hacer un trabajo consigo mismo, con la persona, porque la persona empieza a desvalorizar su vida y a decir que no, sencillamente no vale nada.
Yo ahora 8 días les conté la historia de Jaimito, ¿no? El de los hogares Calazán, ¿sí les conté o no? No. Miren, yo tuve No, un profe. estudiante, aló, ¿qué hubo? Sí se los conté, los que están No, en profe. casa. No, en los hogares Calazán, yo era profesor de Calazán y íbamos a los hogares. En los hogares teníamos una casa de paso en la 14 con 10. Iban niños de la calle. Y en el hogar había un niño, Jaime Duque. Me acuerdo que ese niño consumía drogas y pegante. Y en la casa de paso, los habitantes de calle iban, se duchaban, desayunaban, almorzaban o comían cuando quisieran ir. Y lo más importante era que los muchachos del colegio, los del Calazán, nos regalaban ropa para darle a los muchachos que estaban en situación de calle. Y una mañana que fui yo a los hogares, iba entrando al hogar cuando me encontré con Jaimito, 8 años. Jaime, como está de pinta, iba bañado, todo con colonia, bien limpiecito, no, la machera. Y le dije, usted va muy pinta, va a conseguir novia. Y se rió. La cosa se quedó así, nos despedimos, yo entré al hogar Calazán y a los 2 días me tocó volver a los hogares. Ríanse que cuando llegué al hogar, en la puerta del hogar, de la casa de paz, estaba en el suelo tirado Jaimito, sucio, cagao, orinado, vuelto una trifulca, parecido a lo que les conté de Tony Vega, en la situación más dramática y con un frasco de pegante en la mano. Y yo le dije, Jaime, no es justo que nosotros hacemos tantas cosas para que tú vivas bien y tú mira cómo no aprovechas el tiempo. Entonces me contestó, es que yo no valgo nada. Y yo le dije, Jaime, ¿cómo me vas a decir que no vales nada si mira, si yo estoy hablando contigo es porque tú vales mucho para mí? Y me dijo, si yo valiera tanto, no me pasarían las cosas que me pasan. Entonces, yo por tratar de aumentar su autoestima, le dije, Jaime, ¿usted cuánto vale? Y me dijo, 100 pesos. Y yo de 100, no, hace rato. 500 pesos, no, hace rato. 1000, y empecé a jugar un juego con él. Y ríanse que cuando llegamos a 1 millón de pesos, ese niño rompió a llorar. Le dije, Jaime, ¿por qué lloras? Y me dijo, mire, Carlos, si yo valiera 1 millón de pesos, mi mamá no me hubiera dicho, ayer, antier que usted me vio bañado, me fui por donde mi mamá a darle un abrazo y mi mamá me dijo, chino, hijo de puta, váyase de aquí que no lo quiero ver, que por culpa suya usted me arruinó la vida. Y eso me cayó mal. Y yo esa misma tarde volví otra vez y me fui a la calle a consumir. Entonces, miren ustedes, la valía, cómo nos valoran a nosotros, también eso significa mucho para nuestro componente como seres humanos. Néstor, ¿usted cuánto vale? ¿Habrá plata en el mundo para yo pagar la vida suya? ¿Cuánto vale usted? ¿Hay dinero en el mundo? Jerry, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vales tú? Laurita que está en la casa, Laurita, si yo tuviera dinero y la quiero comprar, ¿cuánto vales tú? Profe, no tengo valor. No tienes valor, o antes por el contrario, tienes tanto valor que no habría dinero en el mundo para comprar tu vida. Y Eso, los que, profe, sí. y los que están en casa, John Diosa, Cristian, Carlos Mario, Levinson, ¿cuánto vale su vida? Robert, hay dinero. No No tiene habrá precio, dinero. profe. Mucho, ¿Cómo? mucho, mucho, profe. Vale muchísimo. Mi vida vale muchísimo. Muchísimo. Pero miren lo que pasa en realidad. Nosotros, cuando tenemos una profesión, a nuestra vida nos le colocan un valor.
Por ejemplo, a mí me ha tocado entrevistas donde me han dicho, bueno, don Carlos, ¿y cuánto vale usted? Y yo digo, pues yo valgo mucho. Más bien dígame usted cuánto están pagando. Porque si me va a preguntar cuánto valgo yo le digo, no hay plata en el mundo, tendría usted que tener mucho dinero para comprar mi vida, porque yo valgo mucho. Pero dígame más bien es cuánto me va a pagar. Entonces, cuando yo respondo así, la psicóloga dice, es que usted debe saber mucho de la parte, maneja la parte de psicología y eso lo sabe. Pero hay otras personas que no, que de pronto se encascaran en ese cuánto valgo yo. Ahora la otra pregunta, ustedes valen mucho. Jaimito, ¿qué le pasaba en ese momento? Estaba triste, estaba desechado, su mamá le había dicho que por culpa de él, la mamá era infeliz. Yo les hago una pregunta, ustedes valen mucho. Jerry, ¿usted es feliz? ¿Sí? ¿O somos felices en la medida que vivimos? Néstor, felicidad. ¿Tus hijos? ¿Tus hijos? ¿Tú eres feliz? Sí, plenamente. Por ahí había uno recuerdo que había uno que me mencionó una historia de que cuando se fueron para Limpé a trabajar, que se fueron ilusionados que porque les iban a pagar mucha plata y cuando llegaron no les pagaron nada. Y entonces aburridos como un berraco. Me dio mucha risa. Y otro, por ejemplo, me dice, la pasión mía son las motos y espero comprarme una moto. No, es que ustedes, les cuento, a mí no me da pena. Me puse a leer toda esa historia y me hicieron llorar. Pero es su vida. Es que uno, por ejemplo, uno cuando es maestro tiene que vivir la vida de sus estudiantes. ¿Para qué? Para poder moldearlos. San José de Calazán, que fue el fundador de las escuelas pías, decía que lo más maravilloso que tiene el ser humano es que lo podemos comparar con un diamante. El diamante cuando lo sacan de la veta es feo, porque es pegado, la piedra está pegada a él. ¿Qué pasa? Se lo entregan al orfebre y el orfebre empieza a hacer unos cortes perfectos. Y entonces, ¿qué pasa con ese diamante? Empieza a dar luz, luz propia. Así es la vida de ustedes. Yo soy el orfebre y tengo que ayudarles a ustedes a que encuentren esa luz propia, que cada uno encuentre lo mejor de sí, que cada uno se sienta feliz con lo que tiene, con lo que es, que cada uno se sienta orgulloso de sus hijos, de su compañera, de su esposa, de su mamá o con el que viva. Entonces, muchachos, vuelvo y les digo, es muy importante uno conocerse. ¿Los que están en casa son felices o no? John Diosa, Laura, Carlos Mario, Cristian, Levinson. Sí, Sí, profe, profe, muy Diego se feliz. salió por error, pero dice que sí. Sí, Profe, profe. qué pena. Qué bueno, Diego, qué bueno que son felices. Bueno, continúo. Entonces, primero autoestima, viene la otra parte, autoeficacia. Y eso se cierra solamente en una palabra, soy capaz. Miren, yo trabajaba con una empresa internacional, Toast Management, contrataban personal logístico para los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, y ellos trabajaban también con el grupo Almaviva. Y a veces hacíamos entrevistas, y a mí en más de una ocasión me pasó esto, entrevistar a una persona con todos los títulos habidos y por haber. Y cuando yo decía, este es el que voy a contratar, tiene todo perfecto. Llegaba y se paraba y me decía, doctor Carlos, me alegra saludarlo y quería hacerle una pregunta. ¿Usted cree, doctor, que yo soy capaz con el cargo que ustedes están buscando? O sea, todo lo bueno que hizo en la entrevista la embarró en esa pregunta final. Uno tiene que estar convencido de que es capaz. Uno me contaba una historia muy bonita
de cómo ha ido ascendiendo en su empresa en la parte logística y cómo le han ido asignando cargos y cómo se siente feliz. Cuando llegó a estudiar logística, él pensaba que no estaba en lo suyo y de un momento a otro se dio cuenta que esto era lo más maravilloso y que esto era lo que estaban ustedes convidados a hacer. A mí me duele mucho cuando los estudiantes, hombre, uno tiene que demostrarse a sí mismo que siempre es capaz de hacer las cosas cuando uno se las propone. Claro, que las cosas cuestan, sí, que las cosas a veces son difíciles, sí, pueden ser difíciles, que se pueden complicar, sí, pero lo más importante, esa autoestima lo va a llevar a la autoeficacia, donde usted se va a demostrar a sí mismo que es capaz. Porque esa capacidad está en mí. Yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. Yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. La autoeficacia tiene que ver con la valoración que hacemos de nuestras propias capacidades, de los propios talentos. Conlleva una autodefinición de quién soy en cuanto a lo que soy capaz de hacer, lo que se me da bien y lo que no se me da bien. Yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando jugaba fútbol, yo salí con Juan Carlos Osorio. Juan Carlos era un mago para el balón. Yo era de pronto más lento. Y yo le decía, Juan, tú vas a llegar a fútbol. Y uno es consciente de eso, que le faltan a uno capacidades. Porque esos son talentos que son propios de la persona, pero uno tiene que reconocerlo. Puede ser bueno corriendo una carrera popular, marchista, ser buen nadador, buen futbolista, pero se me da mal dibujar en acuarela o mal en las matemáticas. Como cuando llegan aquí, ya que los estamos entrevistando. Ay, tengo que ver matemáticas. Claro, tienes que ver. Ay, don Carlos, pero es que yo hace 18 años dejé de estudiar y la matemática me asusta. Pues si te asusta, comprométete. Juan Carlos Amador, que usted ya lo conoce, Nisdaen, que estuvo aquí en la universidad, los profesores de matemática tienen su propia metodología, porque una de las cosas que yo les decía a los tutores nuestros cuando era coordinador es que a ustedes hay que enamorarlos del oficio, hay que enamorarlos de la profesión, hay que enamorarlos de cada uno de estos temas que estamos viendo en los encuentros tutoriales. Porque qué pereza usted, qué jartera llegar a esa clase como es de monótona, de aburridora. No, usted es como el estudiante que me dice a mí me pasó hace como unos 5 años. Había un estudiante en Remington, ese día fui a comenzar la clase de ética y él me levantó la mano y me dijo, con todo respeto, ¿cierto que esta materia es una materia de relleno? Y entonces yo le contesté, contésteme esta otra pregunta, ¿su vida es un relleno? Y me dijo, no. Entonces, ¿por qué me dice que si la ética es un relleno? La ética hace del proceso profesional a futuro de cualquier persona que esté estudiando en cualquier universidad. Aquí la intensidad horaria, pues son 8 sesiones, pero yo, por ejemplo, que he dado charlas o que he estado con la Andina, con el Uniminuto, con otras universidades, en la Católica, es todo un semestre, hablando de ética y valores y de proyecto de vida. Y vuelvo y les digo, hay cantidad de profesionales. Yo semanalmente, todos los días de mi vida lo vivo. Personas que son excelentes en su profesión, excelentes en lo que hacen. Todo mundo, qué machera de persona. Pero cuando van a su vida personal, venga, ¿verdad que fulano de tal es así? ¿Verdad que él tiene problemas con el licor? ¿Verdad que él tiene problema con las drogas? ¿Verdad que él tal y tal cosa? Entonces, allí es donde el ser humano deja de ser único para mostrar una doble ¿qué? Una doble faz, una doble cara. No, tenemos que ser auténticos.
Entonces esa autoeficacia nos lleva a eso, a decir, hombre, yo soy capaz. La autoeficacia es básica en cuanto a la capacidad que desarrollamos para enfrentar nuevos retos. Este es un reto y el reto lo van a lograr cuando yo los vea ese día y los salude y les diga felicitaciones porque ya son tecnólogos en gestión logística. Y cuando los llamo les digo, bueno, ya terminó, hombre, don Carlos, muchas gracias, estoy muy feliz. Bueno, ¿y ahora qué? ¿A dónde va? ¿Va a seguir estudiando? Pues don Carlos, sí, yo pienso. ¿Y por qué no sigue estudiando? Es que en 1 año y medio usted ya va a ser o administrador de empresas o administrador en gestión logística. Y estoy recordando algo que leí hace poco. Sé que vas a llegar lejos. Sé que vas a ser alguien muy importante, porque sabe de las capacidades de esa persona. Y si ustedes están en un proceso universitario, los que están en casa y los que están aquí, es porque están comprometidos consigo mismo y porque sencillamente se han dicho, hombre, yo soy capaz, yo voy a salir adelante. Entonces, esta capacidad de enfrentarnos a lo que nos asusta y de salir victoriosos va de la mano con la autoconfianza. Autoconfianza. Yo confío en mí, yo confío en mi responsabilidad, yo confío en mi honestidad, yo confío en quién soy y no voy a defraudar y voy a luchar y voy a salir adelante. Entonces, todo está dado. Y viene un tercer elemento, el autoconocimiento. Yo sé que de pronto ustedes vienen a clase y los tutores les explicamos unos temas, les damos unos temas, pero el autoconocimiento también está en yo poder, y me lo demostraron en el quién soy yo, porque le pongo mucho cuidado a lo que me escriben. Cuando me dicen, entré a la empresa, me ha tocado barrer, luego me tocó hacer esto, luego me tocó hacer lo otro. Eso es autoconocimiento. Aprovecho las oportunidades que me da la empresa. Y yo todos los días debo asumir nuevos retos, retos que se llaman crecimiento en mis conocimientos. Yo, por ejemplo, hay una cosa que siempre le he dicho a los estudiantes de Remington, y lo veía con los estudiantes de Alcosto y con algunos de Home Center que estudiaron con nosotros y ya de graduaron. Yo les decía, aprovechen que todo lo que aprendan acá, lo maravilloso de Remington es que lo puede usted aplicar en la empresa de manera inmediata. Y recuerdo que un trabajo final de Home Center fue un plan de mejoramiento para la parte de embalaje cuando hacían devoluciones. Y recuerdo que ese estudiante, que era una persona normal, por ese trabajo al grupo, a todos tres los ascendieron y pasaron a ser supervisores de almacén. Entonces, cuando eso pasa, el autoconocimiento es lo que me define, lo que me caracteriza. Probablemente esta es la parte más compleja de describir y de trabajar a nivel personal. Porque hay personas que cuando se les da conocimiento, hombre, don Carlos, es que yo soy tan malo para la matemática, yo soy tan malo para la estadística, yo le digo, hombre, comprométase que usted no es malo. Y resulta que cuando se compromete, resulta de que es muy bueno para hacer las cosas. Miren, en los cargos directivos, por ejemplo, uno cuando es gerente de una empresa, yo recuerdo en las reuniones de Anato que a mí me preguntaban, venga, don Carlos, ¿usted piensa, fulano de tal, será que lo podemos nombrar en este cargo? Y yo le decía, ese de pronto no me gusta, pero ustedes no han visto el perfil de fulano de tal. Es organizado, maneja Excel, maneja Word,
sabe inglés, Spanish, igualmente es una persona que ya hizo proceso universitario. Ay, don Carlos, no lo sabíamos. Pues yo sí lo sabía. O sea, tenía el conocimiento. Ah, no, espectacular. Entonces, no dudemos en nombrar a esa persona. Entonces, el autoconocimiento conlleva a comprenderse a sí mismo, conocerse a sí mismo, entender por qué reaccionamos como lo hacemos ante diversas situaciones, darse cuenta y tomar conciencia de mis propias emociones y reacciones físicas. Yo soy uno que, por ejemplo, yo aprendí algo de mi padre. Mi papá decía, o dice, porque todavía está vivo, me dice, hijo, recuerda que arrieros somos y en el camino volvemos y nos los encontramos. Entonces no hay necesidad de salirse de la ropa ni de decirle. Y me pasó, estaba yo muy joven y entré al SENA y me tocó, y lo que voy a contar, estoy autorizado por esa persona para contarlo y ahí va a quedar grabado. Oscar Seidel Ramírez era el gerente de un banco que hubo en Pereira que llamaba el Banco Nacional. Y yo me estaba presentando al SENA para estudiar mandos medios, porque en ese tiempo yo estaba trabajando en Nicol y trabajando en Industrias Bacará. Era jefe de producción, pero yo apenas estaba estudiando economía. Y resulta que me presenté a entrevista al SENA a hacer mandos medios, cuando el señor me hizo una cantidad de preguntas y cuando yo le dije que yo era estudiante de Calazán, pues el hombre pensó pues que yo era, no sé, qué pensaría él en ese momento. En todo caso, yo todo lo que me preguntó, todo se lo contesté. Y cuando terminó, me dijo, hombre, qué pena, lástima usted ser una persona inepta, una persona incapaz, una persona que le falta conocimiento, una persona que le falta cancha, recorrido, no lo podemos recibir. Ustedes no se imaginan cómo salí yo de allá, con la moral entre los zapatos. Señor, chinete, incapaz y de todo. Pero llegué a mi casa y mi papá era un hombre de mucho carácter. Y entonces yo la única esperanza que tenía era que él fuera y le pegaron la insultada bien berraca a ese señor y que lo maceteara. Y resulta que cuando llegué a mi casa, mi mamá me vio triste y entonces me dijo que qué pasó y le conté y me dijo, espere que llegue su papá y usted le cuenta. Y entonces la solución es mi papá. Y cuando mi papá llegó, le conté y entonces me va diciendo mi papá, mire, no se preocupe, el otro trimestre vuelve y se presenta. Y tranquilo que arrieros somos y en el camino volvemos y nos los encontramos. ¿Y ustedes qué creen? A los 12 años, yo ya era el gerente en Bacará, ya no era jefe de producción, sino que era el gerente de toda la empresa. Tenía 480 operarias, trabajábamos, fue mi trabajo de empresa. Cuando un día me llamó don Félix Carrillo, el dueño de la empresa, y me dijo, don Carlos, doctor Carlos, necesito de que usted me contrate el nuevo director nacional de ventas. Y le dije, pues, ¿y cómo hacemos? Y me dijo, no, ya me entregaron en Fenalco como 14 hojas de vida para que usted las analice y entrevístelos a todos. Y llamé a María Ensueño, mi secretaria, y cuando empezamos a revisar las hojas de vida, ahí en qué sorpresa me llevé. En la novena hoja de vida que estaba revisando, decía Oscar Seidel Ramírez. Yo decía, este tipo, ¿dónde es que lo conocí? Ah, sí, ya me acuerdo quién es. Oscar, el que fue gerente del Banco Nacional. Ah, sí. Bien decía mi papá, arrieros somos y en el camino volvemos y nos los encontramos. Pues bueno, citamos a esas 14 personas un sábado y a él lo cité a las 11:30 de la mañana y empecé a hacerle triquiñuelas. Empecé a salir de todo y lo dejé de último y entonces eran las 12:15 y María Ensueño me dijo, señor está que se para y viene y le pega. Señor está bravo, que qué falta de seriedad, que tanto rato y que
hubo personas que llegaron después de él y que las atendieron, y él, no, dígale que ya lo vamos a atender. Cuando me tocó la entrevista con él, le dije, bien pueda, siéntese, bienvenido. Yo ya había cambiado mucho, yo era flaco, en ese tiempo tenía pelo, pero ya después ya era gordo, yo estaba más obeso, y ya se me había empezado a caer el pelo, entonces él no sabía quién era yo. Él sí no había cambiado casi nada. Entonces le dije, doctor Oscar Seidel, cuénteme, ¿usted qué piensa en este momento cómo anda la industria de la confección en el país? El tipo una eminencia. Sabía mucho. Todas las preguntas que le hice, todas me las contestó. Entonces, cuando ya terminó, le dije, bueno, doctor Oscar Seidel, lastimosamente, pues tengo que decirle que a mí me parece que usted es una persona inepta, una persona incapaz, una persona que le falta mucho recorrido y bagaje para desempeñar este cargo. Y yo que digo eso, y ese tipo de me paró, bravísimo. Usted me hace el favor y me respeta. Y le dije, vea, el que me tiene que respetar usted, me da el favor y se sienta. Lo estoy tratando de la misma manera que usted me trató. Pero una cosa sí le quiero decir, doctor Oscar Seidel. Bienvenido a nuestra compañía. A partir del próximo lunes, usted es el nuevo gerente nacional de ventas de la empresa. Para ese tipo fue una sorpresa. Él todavía se emborracha y cuenta esa situación y dice, qué lección de vida la que yo aprendí. Por eso nadie es más que nadie. Por eso nunca podemos humillar a nadie. Yo les voy a mandar lo del ego, lo del padre Juan Jaime Escobar, ni estar por encima. Hay personas que, por ejemplo, salen de la universidad y creen que porque tienen un título se les subió el ego a la cabeza. No, lo más hermoso lo dice Jesús en la Biblia. Lo más importante es conservar la humildad y la sencillez. Y eso hace parte del conocimiento, autoconocimiento. Darse entonces cuenta, tomar conciencia de mis propias emociones y reacciones físicas, aprender a gestionarlas y poder autorregularnos emocionalmente. El autoconocimiento no es estático, está en constante evolución. ¿Qué significa eso? Todos los días aprendemos cosas nuevas. ¿Tú le ayudas a hacer a los niños tareas o no? ¿Y aprendes o no aprendes? Ah, tú tienes hijos. ¿Y aprendes o no aprendes? Tú tienes una hija, ¿cierto? Un niño. ¿Aprende o no aprende? Ah. ¿Aprenden o no aprenden? Aprenden. Muchas veces a una hermana, a un hermano. Recuerdo también que decía que en una casa se habían partido todas las labores de la casa y a él le tocaba, para poder ayudar hasta a su hermana, y a él le tocaba lavar los platos y hacer, hombre, me contaron unas historias tan espectaculares que vea, aquí las llevo en mi corazón. Bueno, entonces miren la imagen ahí, conócete a ti mismo, eso es autoconocimiento. A mí, por ejemplo, en varias empresas me han dicho, venga, don Carlos, queremos que usted nos dé una charla, pero a la vez que de pronto mire muy detenidamente a las personas que le va a dar la conferencia. Queremos buscar el reemplazo de una persona que se pensiona, que se va de la compañía y darle el cargo a uno de nuestros empleados. Y entonces yo les digo, hay que mirar varias cosas. Si tiene estudios profesionales, si tiene estudios técnicos, cuánto lleva con la compañía. Ah, es que usted sí es el que sabe. Y después de mucho, también contar con que la persona que uno escogió también quiere. Porque a veces las metas de las personas, no, pues yo estoy muy contento aquí, pero, qué pereza yo echarme un cargo de responsabilidad encima. Hay personas que no les gusta crecer, sencillamente se limitan a vivir. Entonces, eso es lo importante del conocimiento. Resulta que esos tres factores arrojan unos síntomas de vida. Cuando la persona se hace las anteriores preguntas, autosuficiencia, autoconocimiento, confianza, eso que acabamos de ver, con la necesidad consciente y acuciante de encontrar respuestas,
Es necesario llevar a cabo en primer lugar una evaluación acerca de determinados síntomas que suelen acompañar estos procesos. Es posible que sientas o hayas sentido alguno de ellos al hacerte estos cuestionamientos. Por ejemplo, al hacer el trabajo de quién soy yo, pudieron haber sentido ansiedad, angustia existencial. Unos me contaron unas historias que yo veía que en lo que me estaban contando tenían su vida en las manos, con el corazón me redactaron. Eso puede producir angustia existencial. Que mi padre ahora no está conmigo y no lo he podido ver hace 6 meses. No he podido compartir con él. Mi mamá se fue con mi hermana para Bogotá y a mí me tocó quedarme aquí con mis otros hermanos. O yo conocí a esta o aquella persona y no he podido todavía confiar plenamente en ella, porque siento dudas. Entonces, eso es angustia existencial. Viene una cosa que es el pensamiento obsesivo. Muchachos, no se imaginen cosas. ¿Han visto por ahí un mensaje que mandan que está un señor, una pelada parada así cuando ve que el esposo pasa en un carro y como va de espaldas, ve que al lado del esposo va una mona y él va agarrándola? ¿Sí lo han visto, no? Y resulta que ella se pone iracunda y empieza a marcarle al celular y él no le contesta y entonces dice, claro, ¿qué me va a contestar si va con esa mona? Y cuando el carro da la vuelta, resulta que no va abrazando a ninguna mona, sino que viene abrazando un perro que ha comprado para ella. Un perro de esos así, que son monos bonitos. Se lo iba a regalar a ella. Entonces, mucho cuidado. El peor enemigo del ser humano es la mente. Imaginarnos cosas que no son. Miren, los celos son tan berracos. A mí que me ha tocado ese tema en conflicto de parejas en la diócesis de Pereira, a veces nos imaginamos cosas que no son. A veces vivimos cosas que no son. Vivimos cosas que no son. Entonces, tenemos que poner mucho cuidado porque ese puede ser un síntoma de vida, pensamiento obsesivo. Las dudas constantes, esa confusión mental. Hola, ¿será que me irán a echar? ¿Será que la empresa sí confía en mis capacidades? No, tiene autoconfianza y autoconocimiento. Eche para adelante. Cuando la empresa lo llame y le diga, hombre, es que definitivamente, bueno, ¿y por qué? Cuénteme, ¿qué hice mal? Entonces, hay que poner mucho cuidado con eso. Dudas constantes, confusión mental, la sensación de satisfacción. Todo lo que haga, hágalo para disfrute. Si usted le pagaron y quiere ir a comer una hamburguesa, a pesar de que el médico le dijo que no comiera hamburguesa, se la comió, pero es que es una. El problema es si usted ya empieza a comerse una hamburguesa todas las noches, ahí sí es un problema grave. Pero de resto, usted puede darle gusto a esa sensación de que usted quiere estar satisfecho. La sensación de vacío, especialmente a nivel de relaciones íntimas. Y por último, la soledad. Miren, en el mundo de hoy yo conozco muchas personas que disfrutan de la soledad. Y lo que está pasando, que llegaron a hacer el censo y le preguntaron a la señora, ¿y usted con cuántos niños vive aquí? Dijo, 2. Sí, y las edades, no, la niña está de 26 y el niño tiene 48 años. Entonces, imagínense ustedes, la juventud, hoy los muchachos muchas veces lo están buscando, como de pronto nosotros en 2 décadas atrás, que el proceso de nosotros era formar una familia, tener una familia, ¿no? Bien felices en la soledad y el Hotel Mama es muy bueno. Entonces, mire la frase que viene ahí, valórate. Los valores se viven. Y por eso son tan importantes los valores como parte integral de cada una de nuestras vidas.
Continuemos. Otros momentos de la vida propicios para hacerse esas preguntas o adentrarse en una crisis vital son el comienzo de la vida adulta. ¿Y por qué tengo que hablar? Porque muchos, la mayoría de ustedes, creo que si hay uno, me mencionó por allá que es del año 78 que nació y me gustó mucho esa historia de vida, porque sencillamente es espectacular. Hace un recuento paso a paso de todo lo que ha vivido. Por ahí había otro que hablaba de que había tenido desde muy niño una enfermedad y logró superarla y salir adelante. Entonces, miren, son situaciones. El comienzo de la vida adulta siempre está entre los 20 y los 30 años, pero yo conozco personas de 50 y hasta de 60 años que no han podido madurar. Son desconfiados, celosos, apáticos, complicados. Es más, los amigos dicen, ay, qué pereza, no, no lo invitemos, no lo inviten ahí, no, no, invitar, déjenlo allá, que se complique la vida solo. O sea, es una persona que socialmente es rechazada por todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay que aprender como personas a resolver asuntos vitales como la incorporación al mundo laboral. ¿A qué voy a dedicarme? Esa reflexión que me colocaban me pareció espectacular. Cuando comencé a estudiar, yo decía, pero ¿para qué me va a servir esta gestión logística? Y ahora que ya estoy en la universidad, que voy en medio de la carrera, estoy totalmente convencido que acerté en la escogencia de mi carrera profesional. Entonces eso es muy bacano. El establecimiento de relaciones de pareja. ¿Quiero estar solo o emparejado? Hay personas que quieren estar solas. Hay otros que quieren estar emparejados y no tener varias relaciones. Unos amigos que yo tengo del colegio, pues tienen plata y yo no sé cómo hacen. Yo les digo, hombre, vos sos un berraco. Tres, tiene tres. Uno lo ve a toda hora con una diferente. O lo que ha pasado tradicionalmente. Muchas veces en esos pueblos se muere una persona muy representante del pueblo. Cuando, oiga, y esa otra gente que, no, esos vinieron de otro municipio, es que es una amiga que el señor tenía en otro municipio y tiene 8 hijos con ella. ¿Cómo? ¿Cómo le rindió? Entonces, miren, quiero estar solo o emparejado. ¿De quién? Otro asunto por enfrentar es la separación emocional de la familia de origen. A veces es muy difícil uno venir del pueblo y del campo para llegar a la ciudad, llegar solo, ir trayendo a todos sus familiares, finalmente traer a su mamá, a su papá. Ahí me hablaban de que lo que más desea es poderle regalar a su mamá una casa, apenas las condiciones laborales mejoren. Eso es un sueño. Entonces, eso es pensar en la vida adulta. Me voy a marchar fuera o me voy a quedar cerca de mi familia, con todas las implicaciones que cada opción tiene para mí. Otro asunto clave será la formación de la propia familia. Quiero tener hijos. Ahí uno me hablaba, no convivo con mi esposa porque tuvimos dificultades, pero tengo una niña, creo que tengo un hijo y soy feliz y lo que más me interesa es vivo con mi mamá, con mi papá, con toda mi familia, pero mi hijo trato de darle lo mejor y ser un ejemplo de vida para ese niño. Claro, porque recuerden una cosa, los niños no son responsables de las situaciones que vivimos los adultos. ¿Cómo me voy a organizar ante estas cuestiones a resolver en la juventud? ¿Cómo no experimentar zozobra emocional? En algún momento uno lo puede tener, porque uno quiere muchas cosas. Y más cuando uno está joven y de pronto, después vamos a ver eso de las carencias afectivas. Carencias es que de pronto en la niñez uno lo tuvo todo y ahora quiere de pronto demostrarse a sí mismo que es capaz y eso es muy bonito. Entonces, eso está en uno, en esa autoconfianza, en ese autoconocimiento
y en esa autoestima alta que cada uno de nosotros manejemos. Bueno, hay unas características del proceso de construcción de la identidad. O sea, queremos que cada uno sea lo mejor. Entonces, como decimos, la construcción de la identidad es un proceso psicológico. Miren, muchachos, y no duden, si en algún momento tienen alguna problemática, alguna situación, busquen, si usted cree, busque el psicólogo por la EPS. Acá en la universidad también hay servicio de psicología. Cuando quieran, de pronto, hay algunos que me llaman, han compartido su vida, yo les trato de ayudar las cosas. Pero hay una cosa, todo tiene que ser en unos procesos, un proceso de tiempo. ¿Por qué? Porque a veces hay relaciones donde puede haber dolor, hay relaciones o situaciones donde puede haber rabia, hay situaciones donde puede haber desconfianza. Entonces uno tiene que ir venciendo todos esos, si se puede decir así, paredes o escollos que se presentan en la vida de una persona para poder dar solución. Bueno, los estudios sobre construcción de la identidad describen un conjunto de características que nos pueden ayudar a entender mejor cómo funciona este proceso. Primero, para la construcción de la identidad es importante desarrollar una interacción con los otros. ¿Cómo me uno a los otros? ¿Cómo llego a las demás personas? Ser una persona agradable hace parte de una cosa que es muy importante, la imagen corporal. Me visto bien, soy una persona bien, que tengo buena vocalización, no soy una persona vulgar, grosera, irrespetuosa. Este tema de la identidad es una definición socialmente construida. Tiene pero un componente fuertemente emocional. Por eso es tan importante. Ustedes han visto que, por ejemplo, ahora que están esos que invitan a la gente, hacen comercio, ¿cómo es que se llama eso? Comercio como invitacional. Y llegan y los meten a una parte y empiezan a trabajar la parte psicológica. Yo soy el mejor, sí, yo soy el mejor, sí, yo soy el mejor. Pero resulta de que muchas veces les dicen, sí, yo soy el mejor, pero aquello que no se ve. Y entonces la gente dice, ese trabajo muy bueno porque tiene un fuerte componente emocional, pero en la parte salarial es donde falla. Entonces, ahí es donde se puede ver afectada la identidad de una persona. O, por ejemplo, la identidad también de una persona a veces se ve afectada cuando hay mucha presión. Por eso hoy es tan importante y uno de los valores del mundo moderno es el trabajo en equipo. Porque anteriormente, pues como que cada uno demostraba sus bondades y sus habilidades, pero hoy en día hay que trabajar en equipo para que la empresa salga adelante. Y ese proceso de construcción de identidad es un proceso de reconocimiento y valoración de uno mismo. Yo me valoro, yo me quiero, yo soy el mejor, vamos a llegar. Ustedes me han visto lo que están haciendo últimamente en los equipos de fútbol. En los equipos de fútbol profesional se volvió, pero de primera mano, siempre tener el psicólogo que va y les da una charla y los motiva, y invitan también psiquiatras. Eso lo hacen muy bien los argentinos. Los argentinos, ustedes han visto ese ego que manejan. Ellos creen superiores a cualquier persona, pero es que trabajan mucho esa parte emocional, la parte de la psicología. Los uruguayos y los argentinos salen a romperla, a acabar con todo mundo. Puede ser bueno, puede ser malo, pero vuelvo y les digo, es muy importante ese proceso de reconocimiento y valoración de uno mismo. Reconocimiento. Cuando la empresa dice, Néstor o Jerry o alguno de ustedes es muy bueno, le vamos a entregar un premio por su labor, por su producción. Yo recuerdo que cuando estaba en Feliz Carrillo, en la planta, a veces me llegaban esos procesos de producción grandes
y las cosas no estaban caminando, y un día no sé por qué se me ocurrió que les iba a pagar incentivo a todas las operarias, y el gerente me dijo, don Félix me llamó y me dijo, eso es una locura, imagínate tú pagando cantidad de plata extra fuera del salario que se ganan. Y yo le dije, don Félix, pero usted ha pensado en la cantidad de producción extra que vamos a tener. Y me dijo, no sé, echarle mano a eso, echarlo a rodar, pero miraremos. Oiga, eso todo el mundo trabajaba feliz. Y eso semanalmente que les pagamos, eso eran 20, 30,000, 40,000 pesos más por encima del salario. Y la planta de producción barrida. Y en empaque eso lleno, y nosotros a los vendedores también nos manteníamos motivados. Yo trabajé con Colgate Palmolive en Cali. Y recuerdo que a mí, yo llegué como vendedor junior. Y ustedes saben, los que trabajan en esa parte de comercialización de productos, el jefe inmediato de uno, si uno ve que es bueno, entonces le dice, vas a comenzar vendiendo 30 millones. Y resulta que me colocaron 30 y ese primer mes vendí 50. Y entonces al otro mes me dijo el hombre, tú eres bueno, este paisa como que es jodido. Bueno, le voy a colocar una, póngase 100. Y resulta que le vendí 200. Oiga, paisa, usted sí es muy berraco. ¿Cómo vendió 200? Claro, yo era muy vicioso. Hacía rutero, visitaba, además de los clientes que ya tenía registrados, empecé a visitar clientes nuevos. Entonces yo dije, ahora viene la mía, doctor, venga, le estoy vendiendo, usted me puede ayudar es que no quiero seguir montando en moto, aquí en Cali es muy peligrosa la moto, ayúdeme para un carro. Ah, no, listo, ¿cómo? Espere, yo hablo con el gerente y usted está vendiendo. Ah, pero si hay una cosa, de 200 para darle el carro tiene que pagar por ahí a 500 millones. Y él, listo, hágale. Si no los cumplo, pues fue que no fui capaz. Pero si los cumplo, ya usted verá. Y resulta que me dieron carro. Y yo trabajando en Colgate Palmolive, cuando me sale con la sorpresa el hombre. Venga, era mitad de mes, Carlos. 630 millones y le pusieron 500. Entonces el gerente me ha dicho que lo vamos a ascender como vendedor, ya no junior, sino como vendedor máster. Y le vamos a dar el sector de Santa Elena, en Cali. Y usted a partir de ahora ya no va a recibir el carro, lo vamos a pagar nosotros. Usted va a recibir un salario, pero ya no va a recibir comisión. Pero tiene que vender 1.500 millones. ¿Saben por qué me retiré? Porque llegaba a Santa Elena, en Cali, y había un señor que se llamaba don Gerardo Zuluaga, de Marquetalia, y yo llegaba y yo sabía que si yo necesitaba pedido, ese señor era el que me lo organizaba. Don Gerardo, cuénteme, ¿cómo está de jabón Fa? Venga, hombre, Carlos, tomémonos media aguardiente, pero don Gerardo, es que son las 7:30. Hombre, de la mañana, hombre, tomémonos esa media, ahora vamos a desayunar y ahora hacemos el pedido. Y entonces yo sabía que había pedido. Me estaba alcoholizando. De la media llegábamos, íbamos a desayunar y volvíamos, nos tomábamos una botella y sacaba el pedido. Y a veces el pedido de los 1.000 y pico de millones me lo hacía él solo, porque lo de Colgate Palmolive era el jabón de 500 gramos, de 1.000 gramos, de 2.000 gramos, todo lo de Colgate, ellos distribuían todo lo de Colgate Palmolive, distribuían el Lavomati, el Fasi, todos esos jabones de loza y todo eso, y yo llenaba a ese señor de todo ese material. Pues me tocó retirarme de la compañía porque me estaba alcoholizando. Yo llegaba y a donde el señor, y eso era tomada fija. Entonces, miren, son comportamientos de uno. Pero eso sí, dentro de ese proceso de reconocimiento, la empresa me conoció a mí, supo que era lo que yo era. Y yo un día también pensé, yo dije, hombre, el camino mío no es tanto las ventas, es que con uno juegan mucho. En cambio, por ejemplo, en otro momento de mi vida dije,
voy a hacer lo del turismo y ahí fue donde tuve una agencia de viajes casi 17 años, la vendí antes de la pandemia y además de eso ya casi 28 años en turismo. Entonces, ahí fue donde yo logré hacer lo que hoy por hoy tengo, gracias a Dios. Características del proceso de construcción, ya se nos va a acabar la clase. Todo ello nos ayuda a desarrollar recursos personales a la hora de enfrentarnos al proceso de construcción de la identidad y de responder entonces al cuestionamiento de quién soy yo. Para ello necesitamos tomar conciencia en estos aspectos. La importancia de la autorreflexión. Es muy importante que a toda hora nos estemos haciendo autorreflexiones. Eso significa que conectarse a uno mismo. Y la importancia de las relaciones sociales. O sea, aprender a entender y a escuchar a los demás. Jerry, ¿algún día en su vida alguien le ha pedido un consejo? Patiño, ¿y tú qué has hecho? Lo has dado, pero con el mejor, ¿cierto? Tratando de que, Néstor, ¿le ha tocado o no? Bastante. Alguien que le dice, uno es psicólogo y no que la otra persona confía en uno. ¿Te ha tocado? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y a ti? ¿Te ha tocado? ¿Y lo has hecho? O lo más berraco, a veces a uno en la casa, el papá o la mamá, pasó algo y es, mijo, ¿y entonces qué vamos a hacer? Mijo, ¿usted qué cree que cuál va a ser la solución? ¿Los que están en casa ya les ha pasado esa situación o no? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Ah, bueno, eso es lo más importante. Entonces, la construcción de la identidad es entendida como un proceso que nos desarrolle y nos permita poder conectar con el entorno y poder construir una identidad propia en sintonía y coherencia con uno mismo. Hay unas necesidades psicológicas. Voy a ver si alcanzo a ver esto porque no me puedo detener mucho. Maslow fue un pensador, un psicólogo influyente del siglo XX y era uno de los referentes de la psicología humanística. Una de sus principales aportaciones al pensamiento humanista fue su concepto, las necesidades psicológicas de todo ser humano, y su clasificación en función del nivel de importancia o relevancia para el ser humano. Y eso es conocido como la pirámide de las necesidades. Entonces, esta es la pirámide de las necesidades de Maslow. Abajo, en la parte de abajo, la base, que es donde está la vida. Necesidades fisiológicas, respirar. Si no respiramos, nos morimos y chao. Comer, beber, el placer o el sexo. Todos necesitamos. Eso no digan ustedes. Miren que a mí, por ejemplo, en estos días me vieron con un libro. Es que del clero, donde tenemos un problema en el clero, en la iglesia, donde hay mucha homosexualidad. Eso ha aumentado mucho. Y sabe que los sacerdotes tienen que hacer esos votos de castidad. Y también hay cantidad de sacerdotes que en su momento han terminado pues con una relación amorosa con alguien del pueblo o con alguien de la ciudad o alguna cosa. Eso es una necesidad fisiológica y es de todos los seres humanos. Dormir. ¿A quién no le gusta dormir? Necesidades fisiológicas. Las necesidades de seguridad, la seguridad física, el tener buena salud, el de la familia, el de la propiedad, hombre, lo que decían ahí, mi casa, el orden, la identidad propia. Hay algunos que se identifican, ahora que están colocando tatuajes, se mandan venga, ¿qué significa? Aquí está el nombre de mi mamá o aquí está el nombre de mi esposa. Están las necesidades sociales, las relaciones familiares, las amistades, las relaciones sentimentales, la pertenencia a un grupo o la asociación con semejantes. Las necesidades de estima, la autoestima, la dignidad, de eso vamos a hablar, la fama, el prestigio, el reconocimiento y el respeto. Y cuando se llega a la cúspide, vienen las necesidades de la autorrealización, lograr metas, solucionar problemas, que me compré la casa, que ya logré terminar mi carrera de administración de empresas y además de eso, soy tecnólogo en gestión logística, la creatividad, la autosuperación, ampliar horizontes.
Hombre, trabajé muchos años en esa empresa y ahora tomé la decisión de tener mi propia compañía. Eso es autorrealización, autosuperación, superar prejuicios y desarrollarme personalmente, como persona, ser un grande. Ustedes han visto todos esos, las historias de Ardila Lule, don Carlos Ardila Lule, saben que comenzó cuando Postobón era y Pinto, él era el barrendero de la compañía. Y mire, ese hombre murió hace ya 2 semanas y dueño de todo un emporio económico, Canal RCN, Gaseosas, Posadato, Postobón, Peldar, una cantidad de empresas. El de Pereira, don Humberto Castillo, don Alfonso Castillo, dueño de Gino Pascali, una empresa que produce. La otra que hay en Dos Quebradas de este otro señor, que me olvida, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sí, miren ustedes. Entonces, todo está que en cada uno de nosotros asumamos de manera responsable nuestra vida. Voy a dejar para dentro de 8 días este tema, las dimensiones éticas del ser humano, porque aquí ya pues estaban las gracias para esta semana, pues que ya son las 5:54 y sé que algunos se tienen que ir para otra clase. Bueno, muchachos, les voy a mandar el tema. A ver, recuerdo que hay algunos que no me han mandado el tema de quién soy yo. Y para dentro de 8 días vamos a tener, yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp un video que dura 9 minuticos o 10, no dura más, del padre Juan Jaime Escobar sobre el ego. Usted me debe mandar una reflexión sobre eso que dice el padre, lo del ego. ¿Qué le pasa a un Néstor, algún amigo que se ganó la lotería pero no lo volvió a saludar? ¿No le ha pasado, no? O que terminan, o que cambia de trabajo, o por cosas del destino se fue a vivir a un barrio más cachazudo y no lo vuelve a terminar. ¿Le ha pasado, no? A todos nos ha pasado. ¿Jerry le ha pasado, no? Entonces, es una situación. Preparémonos para todas las cosas que tenemos que enfrentar, pero lo más importante es eso, el valor más grande que tenemos como seres humanos en nuestra propia vida. Valorémosla, disfrutémosla, respetémosla y vivámosla intensamente porque vale la pena. Un abrazo, me alegra saludarlos, feliz fin de semana y ahora les mando el video yo para que lo organicen. Entonces, gracias Carlos Mario, Diego Alejandro, Laurita, John Diosa, Levinson, Cristian y a ustedes muchachos los que están aquí. Profe, muchas gracias a Profe, usted. muchas Sí, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Profe, Dios gracias a los usted. bendiga. Igualmente, Preguntas profe. habían, Carlos Mario, Cristian, ¿había alguna pregunta, Laura? No, señor, todo muy claro. Ah, bueno. Listo, pues. Un Sí, abrazo. gracias. Bueno, Laurita, chao. Bueno, muchachos. Detener grabación. Aquí detener grabación.